Good evening, everybody. How is everyone doing today? Hello, teacher. Hello, Sebastian. How are you? Good evening, Melba. How are you today? Hi, teacher. Hi, Luis. Good Hi, evening. Luis. Good evening. Okay, I just saw the attendance through the chat, so remember to fill the information, and we are going to start. Bueno. Okay, so yesterday we finished with the review about the tenses, ¿cierto? Terminamos entonces ya con el tema de repaso de los tiempos que llevamos hasta hoy. And today we're going to start new topic. Vamos entonces a iniciar con un nuevo tema. Good evening, Jutsi later. I hope you're fine. Bueno. Oh, what happened here? Listo. Bueno, so we're going to start. El tema entonces que vamos a continuar viendo es el used to. Used to and didn't used to. ¿Sí? La expresión de used to y, bueno, su negación, didn't used to. So first, we are going to study the use. Vamos entonces a estudiar como los usos. Y después vamos a ver la estructura y ya la práctica, ¿ok? So, first, how do we use used to? Bueno, we use the structure used to when we talk about something we did regularly in the past, but do not do it now. Entonces, usamos el used to para referirnos a actividades, ¿sí? O a acciones, cosas que hacíamos en el pasado con frecuencia, pero que ya hoy en el presente no solíamos hacer. Yes? For example, he used to go to our school. Él solía ir al colegio. Entonces, used to es como decir solía, ¿sí? Solía, solíamos, solía. So, he used to go to our school. She used to be overweight, but became she a model last year. Ella solía tener sobrepeso, pero se convirtió en una modelo el año pasado. Yes? We have some examples here. Vamos entonces a ver algunos ejemplos con las tres estructuras. So, the first one is the positive or the affirmative structure. We have this example. It says, when I was a kid, I used to sleep very early. Cuando yo era un niño, cuando yo era una niña, por ejemplo, yo solía dormir muy temprano, ¿cierto? I used to sleep. So, as you can see, we use used to in past. Usamos entonces siempre el used to in past porque estamos hablando de cosas que solíamos hacer en el pasado, cosas que ya no hacemos en el presente, ¿sí? Entonces, si yo cuando era pequeña solía dormirme temprano, probablemente ya en el presente no lo hago, me duermo tarde, ¿right? Y bueno, aquí entonces también introduje como when I was, una frase en pasado, ¿cierto? Cuando yo era una niña, estoy entonces siendo específica que en el pasado yo solía dormirme temprano. So this is the first example for the affirmative, ¿sí? Entonces la manera afirmativa. I used to sleep very early, right? Second example. Vamos a ver. Este de aquí. It says, when my father was 30 years old, he used to go to the gym. Cuando mi papá tenía 30 años, él solía ir al gimnasio, lo que quiere decir que probablemente en el presente él ya no lo haga, ¿yes? So again, we are talking about an action in the past. Estamos hablando de una acción del pasado, una acción que probablemente ya no esté sucediendo en el presente. So this is the affirmative form. Esta es la manera afirmativa, el used to, y el used to va con todos los pronombres. ¿Listo? Aquí no hay distinción si es primera, segunda, tercera persona, sino que va con todos los pronombres. Vamos ahora a ver la negativa. Tenemos aquí the first example. They didn't used to go to the park when they were kids. Ellos no solían ir al parque cuando eran niños. Entonces el didn't used to
ya es no solían, ¿cierto? Lo que yo no solía hacer en el pasado. Y recuerden que el didn't, como está en pasado, es el auxiliar de pasado, entonces el verbo, que en este caso sería use, queda en infinitivo, no necesito colocarle una D, right? No necesito decir they didn't use, sino they didn't use, right? They didn't used to go to the park when they were kids. Y siempre es used to, ¿sí? Sea negativo, sean preguntas, sea afirmativo, siempre vamos a necesitar la preposition to. I used to, didn't used to, did I used to. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo. It says, negative 4, yeah. We didn't used to like eating carrots. No nos solía gustar comer zanahorias. We didn't used to like eating carrots, right? So again, we have an example if negative 4, de manera negativa. And finally, we have the interrogative 4. So the first example, did you used to be a teacher? ¿Solías ser una profesora? Did you used to be a teacher? So pay attention to the structure in the interrogative 4 because it's very different. We start with the auxiliar, empezamos con el auxiliar, ¿cierto? Did, porque es en pasado, después el sujeto, el verbo auxiliar que es use, ¿cierto? Solías, la preposition to, que tiene que estar presente en todas las formas, tengo ya el verbo principal que es be, de ser, y bueno, el complemento, a teacher, right? And I have another example here. It says, did he used to study French? ¿Solía él estudiar francés? Did he used to study French? So as you can see, con todos los pronombres de nuevo, por ejemplo, el he es tercera persona, right? Pero el auxiliar sigue siendo el mismo del pasado, did. El verbo use, que es el auxiliar, y el verbo principal study también va en infinitivo porque el did nos da ya la conjugación en pasado. Entonces, esa es la estructura del used to and remember. We use used to talk about past habits, ¿sí? Para hablar entonces de hábitos del pasado o acciones que yo solía hacer en el pasado, pero que en el presente ya no las hago, ¿ok? Is that clear or do you have questions so far? It's clear, okay, no questions? Bueno, vamos entonces a continuar. Tenemos aquí una practice, pero antes de ver la practice, vamos a ver entonces algunos ejemplos, ¿sí? Acá los tengo. Un momento mientras cargan. Bueno, vamos entonces a leer estos ejemplos. So we have the first example. It says, when Bob was a baby, he used to cry a lot. Cuando Bob era un bebé, él solía llorar. He used to cry a lot, right? Entonces, en este caso, probablemente Bob ya no llore más, ¿cierto? Ya no es un bebé y ya no llora mucho. Entonces, es un hábito del pasado. And this is stated in affirmative way, ¿cierto? Está entonces escrito de una manera afirmativa. Bueno. Ok. Esta es una pregunta ya. Dice, what about you? Do you used to cry a lot? Entonces, bueno, también está la manera. Yes. También en el... no, en la forma afirmativa, no, el verbo sí va a ser conjugado. En la forma afirmativa, solamente se conjuga el used, ¿sí? Y el segundo verbo, que es el principal, que es el que va después de la preposition to, sí va en infinitivo. O sea que el verbo sí, en todas, afirmativo, negativo e interrogativo va a ser infinitivo. El verbo principal sí. El use no, el use solamente queda en pasado cuando hablamos de manera afirmativa. Es que, como, profe, es cierto, porque no tiene el auxiliar
Cuando tiene el auxiliar did, ahí es cuando queda en infinitivo. Ya sea Sí, en señor. interrogativo o... Yes, that's clear. O sea, yo That's hablo true. del verbo que va después. El use es el verbo auxiliar, ¿sí? Es la expresión, simplemente solía. Esa siempre tiene que ir en pasado en forma afirmativa. Los verbos principales, que son esos que van después de la preposition to, esos sí tienen que ir siempre en infinitivos. Ah, esa es la pregunta. Esa era mi pregunta. Bueno. Ujú. Ok. Bueno, vamos entonces a continuar. Entonces, en el segundo ejemplo, como les decía, dice, what about you? Do you used to cry a lot? Entonces esto ya es una pregunta para nosotros, right? Did you used to cry a lot? ¿Solía llorar mucho? Si yo quiero decir que sí, is affirmative, so I can say yes, I did. ¿Sí? No voy a decir yes, I used, no. Recuerden que siempre respondemos con función en el auxiliar. ¿Sí? Si tenemos el auxiliar did, debemos responder yes, I did. Si no, no solía llorar mucho, no, I didn't. No, yo no solía hacerlo. ¿Ok? Esa es la yes, no question, entonces esas son las posibles respuestas cuando nos hacen preguntas con did you used to. Bueno, vamos a ver entonces más ejemplos. Tenemos este, dice, my father didn't used to play video games when he was young. Aquí entonces ya tenemos una negación. Mi padre no solía, didn't used to, no solía jugar videojuegos cuando era joven, right? Didn't used to play. Como tengo el auxiliar didn't again, los verbos, tanto el auxiliar como es use y el principal, que es play, quedan en infinitivos. Y recuerden pues que siempre que tengo la preposition to, el verbo también va en infinitivo, también es una regla. Next example. People didn't used to have telephones. Las personas no solían tener teléfonos. People didn't used to have telephones. Okay. Next. My mother used to smoke, but she gave it up last year. Mi mamá solía fumar, pero lo dejó. She gave it up, dejar, el año pasado. She gave it up last year. I didn't used to like coffee before, but I love it now. A mí no me solía gustar el café antes, pero lo amo ahora. ¿Yes? Como les decía, siempre que usamos el used to, didn't used to, es para hablar de actividades que solíamos hacer en el pasado y que ya no hago ahora, o viceversa. Cosas que no hacía en el pasado, pero que ya las hago ahora. ¿Yes? This one. When you were a child, again we have a question here. Did you used to hate going to bed? Did you used to hate going to bed? Cuando eras un niño, ¿solías odiar ir a dormir o ir a la cama? Next. My uncle used to be a vet now. No, my uncle used to be a vet. Now he owns a restaurant. Mi tío solía ser un veterinario. Ahora él es dueño de un restaurante. This one. We didn't used to have any pets, but we bought a dog last year. No solíamos tener ninguna mascota, pero compramos un perro el año pasado. Next example. Did you used to eat a lot of sweets when you were young? This one is a question, right? Did you used to eat a lot of sweets? Sweets son dulces when you were young. So, for example, if I ask you, I don't know, let me check. You'd see later. Did you used to eat a lot of sweets when you were young? Yes, I did. Muy bien. Excellent answer. What about you, Sergio? Did you used to eat a lot of sweets when you were young? No, I didn't.
Excellent, very good. Estas son entonces las posibles respuestas, ¿cierto? Son respuestas cerradas, de yes or not. Yes, I did. No, I didn't. Very good. And we have this one. My father used to travel a lot for his job, but now he stays in the office. Mi padre solía viajar mucho por su trabajo. Ahora él se queda en la oficina. Yes. Y finalmente tenemos este. My brother used to have a motorbike, but he sold it 2 months ago. Mi hermano solía tener una bicicleta, no, una motocicleta, pero él la vendió 2 meses o hace 2 meses. Yes. Entonces esas son las estructuras del used. Is it clear? Entonces está claro la estructura, el uso. Yes. Yes, okay. Bueno. Vamos entonces con esta presentation. Teníamos un ejercicio en la primera. Hace un momento yo miro si primero hacemos ese o hacemos el de acá. No, vamos a hacer entonces el de aquí. Vamos a ir de nuevo entonces a nuestra previous presentation, el primer documento que les mostré. Y vamos entonces a empezar ya la práctica. Vamos a empezar con este. Dice, use the information to practice making statements about past habits. Listo. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Nos van a dar entonces 2 hábitos, ¿sí? Uno del pasado y uno del presente. ¿Ok? So, el del pasado va a ser siempre el primer evento. Entonces, por ejemplo, aquí, this one, este es el evento del pasado y este es el evento del presente. ¿Cómo sé que es del presente? Porque dice now. Recuerden que now es un adverbio del presente, de ahora. Y tenemos el verbo play. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta oración contrastando los dos hábitos? She used to play tennis, que es la primera actividad. She used to play tennis, but now she plays golf. Pero ahora ella juega golf, right? Entonces estamos contrastando algo que yo solía hacer en el pasado y estoy entonces ya diciendo lo que hago en el presente, ¿cierto? Dejé de hacer lo que hacía en el pasado por hacer la nueva actividad del presente. ¿Yes? Entonces, como pueden ver acá, uso las dos actividades y uso el mismo verbo. En la primera parte, uso la expresión used to porque es mi actividad antigua, mi hábito antiguo. Y en la segunda parte estoy usando el presente simple porque me estoy refiriendo a una actividad que estoy haciendo ahora, en mi día a día. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con los siguientes casos. ¿Ok? Vamos a empezar. Bueno. So, number 1 says, the past habit, they, London, and in the present, now, Paris. And we have the verb live. Tenemos entonces la actividad de live, ¿cierto? Vivir. So, please, Kimberly, start with this one, number 1. They used to live in London, but now lives in Paris. Okay, but now they, ¿cierto? Tenemos que colocar de nuevo el sujeto they. ¿Y el verbo cómo quedaría? ¿Conjugado en tercera persona o normal? Normal. Muy bien. Life. Live, right? But now they live in Paris. Muy bien. Entonces quedaría. Ellos solían vivir en Londres, pero ahora viven en París. Excelente. Number 2. Please, Yulaini. We used to go swimming every week. But now go swimming. We go, remember the subject. Recuerden siempre colocar el sujeto. Okay. We go once a month. Muy bien.
We used to go swimming every week, but now we go swimming once a month. Solíamos ir a nadar cada semana, pero ahora solo vamos una vez al mes. Very good. Okay. Number 3, please, Melba. ¿Qué? Perdón. He used to. Used. Pero en este Used. caso dice never. So, is positive Ajá. or is negative? Didn't. 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 Use, right? Used to. What is the verb? Read. Read. Never the newspaper. Newspaper. Never se sobra, ¿sí? Ya que dijimos que ellos no solían hacerlo, entonces sobra. He didn't used to read the newspaper. Good. And then, what happened in the present? But now. But now, he read or reads? Infinitivo. Read. Pero tenemos tercera persona, entonces, ¿cómo debe ir el verbo? Reads. Con ese. He reads Read the newspaper every day. muy bien. So, he didn't used to read the newspaper, but now he reads the newspaper, or he reads it every day, right? Él no solía leer el periódico, pero ahora lo lee todos los días. Very good. Number 4, please, Dalis. I used to watch a lot of TV, Yes. but now I didn't. I never. Okay. I never watched TV. Muy bien, podemos decir watch it. Good. Para no repetir el TV, right? Very good. I used to watch a lot of TV, but now I never watch it. Yo solía ver mucha televisión, pero ahora nunca la miro o nunca la veo. Muy bien, Dalis. Number 5. Please, Luis. No, profe, yo no sé lo que está haciendo porque se me cayó el internet, hubo un accidente aquí y estoy perdido. No worries. We are doing this exercise, solamente es contrastar las dos actividades que tenemos. Nos dan una actividad del pasado, que va a ser la primera, y una actividad del presente. ¿Sí? Entonces estamos construyendo las oraciones usando el used to para referirnos a la actividad del pasado y ya usamos el presente simple para referirnos a la actividad del presente. Por ejemplo, la primera dice, they London, no Paris, y el verbo live. Nos quedó, they used to live in London, but now they live in Paris. Ellos solían vivir en Londres, que es el primer hábito, ¿cierto? Ellos vivir en Londres, algo del pasado, entonces por eso usamos they used to. Y la segunda parte, but now they live in Paris. Pero ahora ellos viven en París, que es la actividad ya del presente. ¿Sí? Simple as that. Eso es básicamente. Can you do number 5? She used. She used. To work.
Supermarket. La supermarket. Good. But, And now, but but now, she yes, she work at a bank. she work or she works. Works, excuse me, sí, yes, la S. Mhm. Because it's third person, right? Very good. That's it. She used to work in a supermarket, but now she works in a bank. Ella solía trabajar en un supermercado, pero ahora trabaja en un banco. Very good. I think we have some left. Ah, no, esos son todos los ejercicios. So please remember to, I don't know if you take notes or something, para yo borrar las respuestas. ¿Puedo borrar ya? ¿Puedo pasar ya de página? ¿O están escribiendo las respuestas? Un momento. Okay, I will give you 1 minute. Me avisan, por favor, cuándo puedo borrar. Okay, can I erase now? Bueno, voy a borrar entonces. Okay, so our next activity, vamos entonces a cerrar este documento un rato porque la que sigue es un listening, pero el listening va a ser una de las últimas actividades. Y vamos a ir entonces al segundo documento que les mostré. Bueno, de hecho creo que fue el tercero, y es este de aquí, que también se los envié. Listo. Bueno, aquí tenemos como otro ejemplo, contrastando entonces una actividad del pasado con una del presente. I used to eat a lot of candies, now I eat many fruits. Yo solía comer muchos dulces, ahora como frutas, right? Bueno. Bueno, este lo vamos a pasar, este lo vamos a ver como más bien como práctica para después. Y vamos a la página number 3. Page number 3, we are going to complete the chart with the structure. ¿Sí? En este cuadrito tenemos entonces como la estructura. El primer cuadrito es la affirmative, the second one negative, and finally the interrogative. Y nos dan entonces una oración en cada línea, pero solamente va a estar o la afirmativa, o la negativa, o la interrogativa. Entonces nos vamos a encargar de completar los cuadritos. Por ejemplo, en la primera, a ver si puedo bajar esto. Aquí. En la primera tenemos, I used to go to work by car. ¿Cierto? Yo solía ir al trabajo en carro. Nos falta entonces, está el negativo y el interrogativo, ¿sí? Entonces vamos a completar ese chart. So, please, let me check. Sergio, please do this one. La negativa y la interrogativa. Okay, I didn't. I didn't. Used to go to work by car. Muy bien. I didn't used to go to work by car. Excellent. And the interrogative? Did I Okay, did I? used to go to work in the car? No, By car, by right? car. Very good. Excellent. Excellent.
Okay, the second one tenemos solamente la negativa. You didn't used to have many friends at school. So, we are going to write the affirmative for and the interrogative for, right? This one, you see later, please. You use it to go use it to have To use, remember that the pronunciation is used. use. Mhm, Okay. used. Have many friends at school. Many friends at school. Very good. And the interrogative? Did you use to have many friends at school? Very good. Muy bien, you see later. Okay. Number 3. Please, Kimberly. La afirmativa y la negativa. Y la interrogativa dice, did he used to visit her grandparents at the weekends? He used to visit Mhm. her grandfathers at the weekends. Grandparents, right? Grandparents at the weekend. Grandparents. Muy bien. And the negative, sorry, Pregunta. no, the negative? Yes. Cuando es en tercera persona, he dicho que el verbo se le agregaba a él. Yo ya no te entendí nada, se te escucha muy entrecortado. O sea, cuando ahorita estábamos mirando que cuando las oraciones son en tercera persona, en el afirmativo se le agrega la S al verbo. Se le agrega la S al verbo, sí, pero en presente, solamente en presente. Ah, o sea que cuando, por eso, o sea, o sea que en este caso no va a haber. No te entiendo nada. No sé si es mi internet. ¿Me puede confirmar alguien si entiende? Porque la verdad no estoy entendiendo nada. No sé si sea mi internet. No, se escucha entrecortado. Te escucho entrecortado, ¿cierto? Si quieres puedes escribir, Yulaini. Ay. O vuelve a entrar a la reunión si quieres. O reinicia tu internet. Porque no te entendemos. Oh, sí, mi internet está muy mal. Bueno, voy a tratar de entender la pregunta. Cuando uso la S es solamente cuando hablamos en presente, ¿sí? En este caso, recordemos que el used to es para hablar de hábitos en pasado. Como estamos hablando en pasado, simple past, no podemos colocar los verbos con S, aunque sea tercera persona, porque esa conjugación solamente corresponde al presente simple, ¿sí? Con el used to no se conjugan los verbos. Lo único que se va a conjugar es el used, este de aquí. Y en afirmativo, use en pasado. En negativo tenemos el auxiliar didn't. Y en interrogativo tenemos el auxiliar did. ¿Ok? Sí. Gracias. Kimberly, can you please finish with the exercise? Yes. He didn't used to visit her grandfathers on the weekends. Muy bien. Bueno, de hecho aquí hay un error en este cuadro y tenemos el he y el posesivo es his, right? Entonces esto no le pongan cuidado a esto. No me había dado cuenta. He, este her no es his. Acá también.
is, y aquí, is, grandparents. Ta, ta, ta. Muy bien. He didn't used to visit his grandparents. Very good, Kimberly. Okay, we're going to stop here. Vamos entonces a terminar como acá este cuadrito. Ya entonces conocemos las estructuras, ¿cierto? Afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Alguien tiene una pregunta sobre la estructura, sobre el uso, o vamos bien hasta aquí? Teacher. No questions? So far, so good? Okay, perfect. So we're going to continue. Vale, entonces estoy aquí. Bueno, aquí vamos entonces a trabajar las preguntas. Vamos a trabajar con este ejercicio. Questions. So I am going to give you the instructions. Voy a entonces explicarlas. Les voy a dar las instrucciones para hacer este ejercicio. Bueno, entonces, tenemos aquí como referencia a una mujer, right? Esa she. Tenemos entonces sus hábitos del pasado y lo que ella hace ahora en el presente, right? Entonces, por ejemplo, en la primera dice live in a flat. Entonces, en pasado sería she used to live in a flat. Yes. In the present, she lives in a house. Ella ya vive en una casa, ¿sí? Vamos entonces a formular preguntas usando used to con la información que tenemos acá. Entonces, no lo tenemos que hacer en orden. Por ejemplo, yo voy a escoger el punto número 3, ¿cierto? Que dice go out every evening. Entonces, yo le pregunto a cualquier persona, I don't know, for example, aquí. Did she used to go out every evening? ¿Cierto? Construyo entonces esa información en forma de pregunta. Y la persona entonces me responde, yes, she did. No, she didn't. En este caso, yes, ¿cierto? Porque es algo que ella solía hacer. Entonces, yes, she did. Pero también podemos cambiar la pregunta. Yo puedo entonces preguntar, por ejemplo, did she used to stay at home? ¿Solía ella quedarse en casa? Y es negativo, ¿cierto? Porque ella se queda en casa, pero es en el ahora. Ahora en el presente sí lo hace, pero en el pasado no. Entonces aquí sería no, she didn't, right? No, she didn't. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a preguntar usando la expresión used to, usando la información que tenemos aquí. Y pues no tienen que seguir un orden, ¿sí? No tienen que ir ni la primera ni la segunda, y también pueden cambiar la información. Pueden entonces usar los hábitos del presente y formularlos con el used to, ¿sí? O también pueden formular los hábitos del pasado en presente. Por ejemplo, aquí tenemos eat junk food, comer comida rápida. Entonces yo puedo formular esto en presente. Puedo decir, does she eat junk food? ¿Come ella comida chatarra? Como es algo del pasado, ¿cierto? Ya no lo hace. Entonces sería no, she doesn't, right? No, she doesn't. Pero si yo dijera, por ejemplo, does she eat organic food? ¿Come ella comida orgánica? Como pueden ver, sí lo hace, porque están los hábitos del presente. Entonces la respuesta sería, yes, she does. ¿Ok? So basically, that are the instructions. Vamos a formular entonces preguntas usando la expresión used to para referirnos a hábitos del pasado y usar el presente simple para los del presente, ¿cierto? Recuerden que pueden cambiar la información para no hacerlo tan fácil, ¿sí? No es que me pregunten lo del presente con lo del presente, lo del pasado con el pasado, tratar como de cambiar la información. Y recuerden que esas preguntas son yes, no question. Son preguntas cerradas donde respondo yes, she did, no, she didn't, yes, she does, no, she doesn't. Recuerden siempre responder con el auxiliar, ¿ok? Claras las instrucciones para hacer esta actividad. Yes, no. Okay.
¿Cuántas hay aquí? Let me check. Ay, solo hay 7 personas hoy. No había visto. Bueno. Okay, so we're going to do the practice. Vamos entonces a empezar. Voy a dejarles ahí como esa guía por si necesitan. ¿Sí? Esas palabritas no las voy a borrar. Y recuerden que en la parte de abajo ustedes tienen más información. ¿Listo? Ustedes en su material tienen la información para que entonces también la usen. Yo pues aquí no puedo mostrarla toda porque se desplaza el documento. ¿Sí? Pero entonces para que la usen toda y todos tengan entonces este documento ahí a la mano. Vamos entonces a iniciar. So, who wants to start? Any volunteer? ¿Algún voluntario? Ay, teacher, ¿me podría mandar el link de nuevo? Porque es que se me fue el internet un momentito. ¿El link? Sí, lo que está diciendo de tener el material. El material yo lo envío al grupo de WhatsApp. Ah, ok, sí, no lo reviso. Ah, bueno. So, who wants to start? ¿Algún voluntario que quiera iniciar? Jutsi Leider. Dale, Jutsi Leider. Formulas bueno, primero dices a quién le vas a formular la pregunta, cualquiera de tus compañeros, y la formulas. ¿Listo? So, go ahead. Jutsi Leider, are you there? Can you turn on your microphone? Sí, estaba hablando sola. A Dalis. Okay. Qué raro que no contestan, ¿por qué? I am like, okay. No sé si es mi internet. Dalis, la pregunta es para ti. Ok. Okay. Does she does she Das, wash she. está claro. Ujú, Does das. she watch horror films? Ujú. No, no, she doesn't. She doesn't. No, she No, doesn't. she doesn't. Muy bien. No, she doesn't because she used to, right? She used to watch horror films. Es algo del pasado. Very good, Jutsi Lady. Okay, Dalis, your turn. Make a question. Okay. Un momento, déjeme formularla. Okay, no worries. Para Sergio. Ujú. Does she has a cat? Have a cat? Has a cat. Have. Sí, queda en infinitivo porque tenemos el auxiliar das. Okay. She does. Perdón. Does she have a cat? Yes, perdón, yes, she doesn't. Yes, Yes, she does. yes, Because she does, okay. yes, she does. Very good. Sergio, your turn. Luis, doesn't she cook every day? Can you please repeat the question? Doesn't she?
Remember that we ask in affirmative way. Does she? ¿Sí? Okay. Does she cook every day? Ujú. Pues lo que pasa es que no tengo a la mano lo otro. Solo me puedo guiar por lo que tengo aquí alcanzo a ver en el computador, entonces no sé la respuesta. Formulo otra, ¿sí? No lío. Porfa. Vale. Okay, I'm going to pass, but remember to have recuerden siempre tener el material listo, por favor. Ya sea digital o físico. ¿Dónde está esa, Sergio? Es la última. Ya, sí, ya, ahí está. Repeat, please, por favor. Okay. Repeat, please. Does she cook every day? Yes, she does. Very good. Does she cook every day? Yes, she does. It's a habit of the present. Good. Luis, please continue. You see later. Okay. Did she used to drink alcohol? Repeat, please. No, ya. No, sí, repite, por favor. Did she used to drink alcohol? Alcohol. Alcohol. No, I didn't. No, I didn't. The question is for you or is about her? Yes. By her. So first, la respuesta primero es positiva, ¿cierto? Porque sí lo solía hacer. Dice drink alcohol, right? Claro, no. Y segundo, recuerda que es yes, she did, ¿sí? No, I did porque le estamos hablando sobre ella. Yes? So yes, she did. Okay. Good. Bueno, Later ya participó, so let me check. Okay, Kimberly, please, go ahead. ¿Quién falta de preguntarle? Me, I don't know. Melba. 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 Did she used to watch horror films every night? Yes, she did. Can you please repeat the question, Kimberly? Did she used to watch horror films every night? Okay, good. Yes. And what's the answer, Yes, Melba? Kimberly. Did she wear? Did she uses to wear black t-shirts and boots? Did she use? Use. Sí, recuerda que el use no se debe conjugar. Did Ya she practicamos use- el auxiliar. Did she use to wear black t-shirts and boots? Very good. Yes, she did. Excellent. Very good. Very good. Okay, guys. Who is missing? ¿Quién falta por participar? A ver, yo miro. Ay. Yulaini, right? Yulaini y Sebastián. Sebastián, ¿puedes hablar?
Yes, no. Bueno, entonces Yulaine escoge otra persona para preguntarle. ¿A Luis? Ok. Did she use any pets? Did she used to have? Recuerda el verbo. Sí. Did she use Did she use have any To pets? have. To have. To have any pets? Yes, she did. Yes, she did. Ok, good. Please, Luis, hazle una pregunta a Yulaine. Does she likes rock music? Mhm. What's the answer, Yulaine? Repeat. Does she likes rock music? Does she like rock music? No, I didn't. No, she didn't. But he's talking about the present. Sí, le está hablando en presente. ¿Sí? Y en presente, sí le gusta la música de rock. So, yes, she does. Yes, yes, she does will be the answer. Good. Bueno, muchachos, for tomorrow, you are going to do the page number 2, esta página, la número 2, as a homework, como tarea, ¿sí? Es similar al ejercicio que hicimos, el primer ejercicio. Nos van a dar en desorden 2 actividades, ¿sí? Las vamos entonces a organizar. Aquí tenemos el ejemplo, decía, Sarah play piano, now the flute. Y nos quedó, Sarah used to play the piano, but now she plays the flute. Sarah solía tocar el piano, pero ahora toca la flauta, ¿sí? Entonces, para el piano, que es la acción del pasado, usé la expresión used to. Y para la flauta, que es lo que ella toca ahora, usé el presente simple, she plays, conjugado en tercera persona. Van a hacer entonces lo mismo con las 6 oraciones que faltan. ¿Yes? Y esa sería toda la tarea para mañana. Recuerden practicar, recuerden pues, repasar la estructura, la diferencia entre los hábitos del pasado y los hábitos del presente. And that's all, guys. Recuerden también la asistencia. See you tomorrow. Have an excellent night. Ay, teacher, yo no tengo la asistencia.